Y yo tuve un amigo, premio Nobel, que se llamó Jerry Edelman, falleció hace 1 año y medio aproximadamente. Y cada vez que me lo encontraba le decía, Jerry, ¿y cuál es la pregunta que tú tratas de contestar? Y me decía, yo quiero entender cómo la materia se transforma en imaginación. Parece una respuesta medio rara, pero en realidad, en el tiempo que he estado aquí, he estado escuchando cosas muy interesantes desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista imaginativo, desde el punto de vista muy emotivo y formativo también. Yo tengo una pregunta todavía más sencilla que la de él. Yo quiero entender cómo el mundo se representa en el cerebro y cómo esa representación sirve para formar mi experiencia y para tomar las decisiones. Creo que se me pasó un poquito la mano con esta charla, pero en principio es algo que a mí me interesa muchísimo y que estoy seguro, dado que el público es muy inteligente, les va a interesar también. Y esta es la pregunta, y que no es solamente mía, porque se la han hecho muchas gentes también. Si existe el libre albedrío que tanto clavamos tener los seres humanos, prácticamente todos los que están en esta sala van a decir que sí. Una respuesta pues es esta precisamente. La gran mayoría de las personas dirán que tienen control total de sus propios destinos. Pero por el contrario, hay otros que dicen que todo se encuentra determinado de manera fija, incluso desde antes que hayamos nacido. Y de hecho, con mucha frecuencia invocamos explicaciones que parece que no tienen nada que ver con la realidad. Como cuando perdemos a algún familiar muy querido, pues ya estaba su rayita, decimos. Otra pregunta ¿es nuestra sensación subjetiva de libre albedrío, de libertad en la toma de decisiones, de llevar las riendas de nuestra vida, solamente una ilusión creada por nuestras mentes para darnos la percepción de autoconfianza que tanto necesitamos? Sí. Una respuesta sería, el determinismo nos dice que la respuesta a la pregunta es afirmativa, es decir, que todo está determinado. Perdón, también hay otra pregunta, otra respuesta, que es que las propias limitaciones que poseemos como seres humanos, me incluyo ahí, por supuesto, nos impiden predecir científicamente todos estos eventos y soluciones, creando de este modo los falsos conceptos de libre albedrío, libertad, autonomía, azar y control. Es sutilmente hermoso y poético precisar cómo nuestros propios errores como especie nos protegen de lo que para algunos puede ser una oscura y aterradora realidad. No tenemos control sobre nuestras propias vidas. Y todo lo que sucede desde que nacemos hasta que morimos está determinado por leyes físicas de la naturaleza ajenas a nosotros. Y aquí es donde intervenimos los que nos dedicamos a la neurofisiología. ¿Qué sabemos sobre los mecanismos cerebrales de la toma de decisiones? Esto comenzó para finales de los años 70 por un neurofisiólogo que trabajaba en la Universidad de Los Ángeles en San Francisco. Y conoció a un amigo neurocirujano que le dijo, mira, Benjamin, tenemos acceso al cerebro de los humanos y puedes hacerte las preguntas que tú quieres. Entonces Libet, que se había formado con un premio Nobel australiano, donde discutía estos problemas sobre de dónde viene la toma de decisiones, ¿qué es lo que hace que yo haga lo que hago? Pues bueno, él hizo algo muy elemental, que fue simplemente registrar la actividad cerebral electroencefalográfica, que es algo que se lo tienen prácticamente todos los neurólogos, una técnica muy sencilla, donde es una técnica no invasiva, donde se registra la actividad eléctrica del cerebro en su totalidad. Y lo único que le pidió a un sujeto, donde se ve la manita allí, en la pantalla, es que cuando él tuviera ganas de apretar el timbre, que lo hiciera. Si ustedes ven el punto cero de la gráfica que está en el cuadrante, en la parte superior y a la derecha, hay un punto cero. Y lo que encuentra es que efectivamente hay una actividad que se va encendiendo y que pasa después del punto cero, que es exactamente el momento cuando el sujeto aprieta el timbre.
Nosotros los neurofisiólogos ya sabíamos que las neuronas de una zona de mi cerebro, que se conoce como la corteza motora, empiezan a trabajar como 1/10 de segundo antes del punto cero. Pero Libet encuentra que hay un tiempo oscuro ahí que antecede esta parte. Y dice, bueno, ¿y a qué se debe esto? Son como 0.8 de segundo. En experimentos que nosotros hemos hecho, esto puede alargarse hasta 3 segundos antes del punto cero. Dice, bueno, lo que voy a tratar de entender ahora es que me diga el sujeto el momento justo cuando tiene ganas de hacer un movimiento. No cuando lo va a hacer, sino cuando tiene ganas de hacerlo. Y para eso puso un reloj que está moviéndose, como se mueven las manecillas de un reloj, pero que está conectada a la computadora y al análisis de la actividad electroencefalográfica. Y lo que encuentra es que el sujeto siempre le dice que está más o menos como 200 o 300 milisegundos antes del punto cero, es decir, 2, 3 décimas del segundo al cero. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si todavía tengo un tiempo que antecede a esos 3 décimas de segundo. Bueno, no tenemos la explicación, pero llega a una conclusión verdaderamente fantástica, que cuando yo estaba en Friburgo, Suiza, trabajando con este problema, pues me fascinó. Libet llegó a la conclusión que todo acto voluntario es involuntariamente iniciado y de que todo acto conscientemente iniciado empieza de modo inconsciente. Esto parece una paradoja, porque cada vez que yo estoy en mi laboratorio y estoy sentado en mi oficina, digo, voy a ir a hablar con Pancho. Y la pregunta que yo me hago, bueno, pues sí, yo hice consciente que quiero ir a hablar con Pancho, pero probablemente mis neuronas estaban trabajando para que yo fuera a hablar con Pancho. Déjenme decirles que este problema tiene implicaciones profundas, porque se ha encontrado que tenemos una franjita de tiempo de aproximadamente 2 décimas de segundos, donde nosotros podemos frenar, cuando somos conscientes de las ganas de hacer algo, de frenarlo. ¿Cuántas veces muchos de ustedes quisieron decirle algo al maestro, pero algo les dijo, mejor no, porque esta decisión puede tener consecuencias profundas? Y muchas veces, por nuestra impulsividad, lo hacemos. Y sabemos que una decisión es de tipo categórico, para bien o para mal. Bien, continuemos con la charla. Este hecho provoca reflexionar acerca de cómo y dónde en nuestro cerebro se construyen nuestras intenciones y la base que los sustenta. Preguntas. ¿Tenemos libre albedrío o somos simplemente títeres de las neuronas que en su compleja organización generan nuestras acciones voluntarias supuestamente conscientes? Esa es verdaderamente mi postura. Y el punto central que les puede quedar como mensaje para discutir más tarde con sus familiares o con sus amigos, ¿qué código ético podríamos utilizar en nuestra sociedad para juzgar los actos de nuestros semejantes? Que con mucha frecuencia lo hacemos. De hecho, las neurociencias muy pronto podrán darnos explicación de dónde nace esta actividad que, para bien o para mal, nos hace generar acciones que pueden tener consecuencias tremendas. Por ejemplo, casi estoy seguro que los juzgadores, los jueces, van a tener que aprender neurociencias. ¿Qué hace, por ejemplo, que un individuo apriete el gatillo? Probablemente alguna actividad anómala que tenemos en algún punto de nuestro cerebro. O, por el contrario. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué vamos a juzgar? ¿Vamos a juzgar las acciones o vamos a juzgar a los circuitos cerebrales? Bien, vean ustedes que estos problemas no son solamente nuestros. Y les voy a poner un ejemplo muy elemental de nuestro laboratorio. Los monos van al laboratorio como los estudiantes para aprender algo. Entonces, cada vez que llega un estudiante nuevo, tomamos un mono nuevo y los educamos a hacer algo. Los estudiantes se sienten ofendidos porque dicen, ¿cómo es posible? Me está tratando como un mono. Pero el mono que va al laboratorio no sabe lo que tiene que hacer, como tampoco el estudiante. Todo lo que hacemos nosotros es educar al mono. En este caso, este mono lo único que hace, le pedimos, que compare dos cantidades separadas en el tiempo. Verán que las rayitas que están a la derecha, unas pequeñas vibraciones que se dan en los dedos, son mayores que el primero. Y lo único que le decimos al mono, dime si el segundo es mayor que el primero, o en su defecto, lo contrario.
Y mientras el mono hace esto, nosotros estudiamos directamente la actividad de las neuronas. Podemos ir con una precisión de unas cuantas micras y podemos llevar el micrófono, se llama microelectrodo, registramos el campo electromagnético de esta neurona directamente, es como un micrófono que le está haciendo una entrevista a las neuronas. Y que nosotros entonces podemos ir directamente a las células, cosa que no podía hacer Libet, y ver qué hacen las neuronas cuando el mono está tomando sus decisiones. Y lo que encontramos es algo maravilloso, que podemos encontrar el código que sustenta la conducta de los animales. De tal suerte que podemos cotejar lo que hace el animal y lo que hacen las neuronas. Y si ustedes ven esa gráfica, que es muy sencilla, es simplemente una curva que se llama psicométrica, la verde, que expresa la conducta del animal, y la roja es lo que hace la neurona. Verán que son prácticamente idénticas. Pero eso es lo que vemos en el laboratorio, son correlaciones. Podemos hacer todavía cosas más. Y un experimento que en su inicio parecía tonto, lo que hicimos fue simplemente poner a trabajar al animal y activar directamente las neuronas con este código. Y para nuestra sorpresa, lo que encontramos es que nosotros podemos hacer que el animal genere la ilusión de que le están estimulando los dedos, con una precisión tal que, como sucede cuando le presentamos los estímulos naturales. Cuando encontramos este resultado en el laboratorio, tú me dices, pero estás perdiendo el tiempo, Ranulfo. Esto sucedió en los años 90, lo publicamos en la revista Nature, una revista de divulgación muy importante. Y lo que sucedió es que este experimento detonó una disciplina nueva que viene empujando muy fuerte y que todas las escuelas de medicina tarde o temprano van a tener que utilizarla, que se llama las neuroprótesis, que se basa en un principio muy elemental, que todas las conductas están sustentadas por la actividad de las neuronas. El problema central es poder encontrar qué quiere decir ese lenguaje de las neuronas. Si uno lo encuentra, eso quiere decir que yo lo puedo inyectar al cerebro. Vamos a ver, una implicación práctica. Un sujeto cuadripléjico, que ya no se puede mover, tiene ganas de hacer un movimiento porque sus neuronas piensan y hacen que el sujeto, me gustaría levantarme e ir al baño. Si yo puedo leer esa intencionalidad, yo podría hacer lo que se llama un bypass, desde el cerebro hasta la médula espinal, y hacer que el sujeto pueda mover y pueda hasta pararse. Entonces, la cosa está muy interesante a nivel de investigación en los seres humanos, y yo creo que en muy poco tiempo habrá muchos paliativos para estos problemas que tenemos desde el lado de la percepción, desde el lado de la memoria y del lado de la motricidad. Pero este resultado también nos dice que la corteza cerebral tiene la capacidad de generar una copia neuronal de los eventos del mundo externo, que son susceptibles de convertirse en un reporte de conciencia. Y esto es algo muy importante. Para ustedes es muy fácil decir, yo estoy viendo al doctor Romo que está parado ahí, y yo lo estoy escuchando. Pero sus neuronas en este momento están interpretando el mensaje y están viendo mis movimientos y ven el color. Estos problemas son verdaderamente endiablados cuando de pronto nosotros perdemos la capacidad para ver, o para oír, o para pensar. Bien, el experimento también nos dice que podemos activar artificialmente los circuitos cerebrales y cuantificar los reportes subjetivos de las sensaciones conscientes del individuo. Esto no es una cosa menor, porque ha sido del dominio de los filósofos, sobre todo que pensaron, porque todos son grandes planteamientos, y la ciencia llega hasta muy tardíamente y tratar de dar explicaciones. Entonces yo soy muy optimista en este sentido, y me dice también que este hallazgo es sorprendente, pues provoca la curiosidad de estudiar cómo los circuitos cerebrales no solamente representan los eventos del mundo externo, sino también cómo ellos los convierten en sensaciones conscientes. Entonces estamos muy ilusionados porque podríamos dar una explicación biológica de lo que somos nosotros. Porque todo lo que somos en este momento no es otra cosa más que actividad neuronal. Entonces, tiene implicaciones prácticas, profundas. Hoy escucho aquí que se está tratando de utilizar la luz y señales invisibles también para transmitir grandes cantidades de información. Pues bueno, nosotros tratamos también de explicar lo invisible, lo que parece muy normal para cada uno de ustedes, pero que desconocemos. Yo creo que esto tendrá implicaciones revolucionarias
para entender la conducta humana de cada uno de nosotros y también implicaciones prácticas a la hora de generar, de que tengamos problemas médicos. La última pregunta que me queda a mí, así como le preguntaba a Edelman, Jerry, ¿pero cuál es tu pregunta? Me decía él, quiero entender cómo la materia se transforma en imaginación. Imaginen ustedes un trozo de simplemente un grupito de neuronas que están generando esta capacidad extraordinaria que tienen cada uno de ustedes de escuchar, de ver, de sentir, de reflexionar, etc. La última para mí es esta. En las otras estamos muy cercas, pero esta sí realmente es la más difícil y el que la descubra, yo creo, habrá hecho una contribución grandiosa al conocimiento de lo que somos los seres humanos. ¿Cómo surge la experiencia subjetiva de la actividad de las células nerviosas? Porque yo puedo entender la representación de los parámetros físicos de los estímulos en la actividad de las neuronas. Yo puedo manipularlas, yo puedo activarlas, yo puedo leer los códigos, pero entender el aspecto subjetivo que emana de la actividad coordinada de circuitos de neuronas, ahora sí, como decimos en México, eso sí que está en chino, pero es parte también de cada uno de nosotros de generar hipótesis y algún día probablemente alguno de nosotros, a lo mejor está aquí en la sala, podrá hacer grandes contribuciones a estas grandes paradojas que el mismo ser humano las ha generado, porque eso es, nosotros hacemos ciencia, nosotros hacemos física, nosotros conservamos los alimentos, nosotros generamos maldad, nosotros generamos felicidad, nosotros generamos todo lo que somos, todo esto emana de la actividad de las neuronas. Y pues muchísimas gracias por su atención y me siento muy honrado de participar en este evento que es de mucha importancia, de que el conocimiento y la cultura llegue directamente a grandes poblaciones de la comunidad de Hermosillo. Muchísimas gracias. Gracias.